Días después de dejar el Ministerio de Economía, Pedro Franque ofreció una entrevista a la BBC en la que lamentó la existencia de un grupo de asesores del presidente Pedro Castillo que influyen en sus decisiones más que los propios ministros. Días después de dejar el cargo, el exministro de Economía Pedro Franque concedió una entrevista a la cadena BBC en la que advirtió que el gobierno del presidente Pedro Castillo hace falta una visión más clara en sus principales objetivos. No obstante, reconoce que las grandes reformas se ven dificultadas por el complejo equilibrio de poderes con el Congreso. No sé si del presidente o del gabinete, pero hace falta una visión más clara de cuáles son las principales reformas, las batallas que dar. Hay una falta de claridad, nitidez, rumbo estratégico, de saber cuáles son los grandes temas y también qué se puede lograr. La situación política y social es compleja y uno tiene que escoger las batallas. Franque no pudo responder si el presidente Pedro Castillo terminará su mandato presidencial tal como el propio jefe de Estado lo ha asegurado en una reciente entrevista. Sin embargo, recuerda que desde el Congreso de la República ya se han presentado iniciativas para buscar la vacancia presidencial, algo que, lamentó, solo depende de 87 votos. En el Congreso ya ha habido intentos de vacancia y en el Perú, lamentablemente, hoy se saca un presidente con 87 votos. A mi juicio no es lo que dice el espíritu de la Constitución, pero es lo que parece haberse impuesto y el Tribunal Constitucional lamentablemente no lo ha aclarado. Es obvio que la posibilidad de que salga o lo vaquen está abierta. En la entrevista con la BBC, el exministro lamentó la existencia de un grupo de asesores del presidente Pedro Castillo que pareciera que son más importantes que el gabinete en su toma de decisiones. Al respecto, cuestionó que aspectos como los cambios de gabinete o el trato con el Congreso los discuta más con sus asesores que con sus ministros. Franque también evitó opinar sobre el nuevo gabinete ministerial nombrado por Pedro Castillo, aunque reconoció que tiene sus lados oscuros. Sobre los constantes cambios, el exministro señaló que el jefe de Estado ha tenido muchas dificultades en tener un gabinete sólido al que le dé mucha confianza y al que apoye con firmeza. Pese a esto, negó que no haya recibido el apoyo de Pedro Castillo durante los meses que estuvo al frente del Ministerio de Economía. No obstante, reconoció que le hubiera gustado recibir un mayor respaldo en temas importantes como el de la reforma tributaria que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República. Por un lado, entona alguna confianza el presidente Pedro Castillo, pero por lo menos en el tema económico tiene una cierta dificultad en conocer los temas más a fondo, en poder tener una discusión más profunda sobre los temas económicos. Tiene un cierto déficit, por decirlo económicamente. Al ser consultado sobre los cambios de opinión del presidente Castillo en poco más de 6 meses que lleva en la presidencia, el economista atribuyó esta situación a la dificultad que implica atender las propuestas de cambio que hizo en campaña en medio de un Congreso que le es desfavorable y bastante fragmentado, así como el contexto económico difícil. Creo que su origen de maestro rural también hace que tenga esta dificultad adicional para entender las distintas personalidades, visiones y temas que hay en el gobierno. No es que no pueda, pero estamos hablando de una zona rural en el Perú bastante alejada de una conexión a Internet en la que las discusiones sobre política económica no son tan frecuentes. BBC, ¿usted vio a ese gabinete en la sombra? Hay un grupo de asesores del presidente que ha adquirido mucha preeminencia en los últimos tiempos y que pareciera que son más importantes que el gabinete en su toma de decisiones. Entonces, grandes hechos políticos como las entrevistas que dio la semana pasada, los cambios de gabinetes o el trato con el Congreso parece discutirlos más con sus asesores que con sus ministros, y eso a mí no me parece adecuado. BBC, ¿tuvo alguna vez algunas dificultades para despachar con él como las que dijo Mirta Vázquez haber tenido? Un poco sí, en el sentido de estar pidiendo una reunión, insistir, pedírsela al secretario general, a la secretaria, al jefe de gabinete, a asesores. Llegaba a las 3 de la tarde y me encontraba con que el presidente ya no estaba. A veces esperaba hasta las 6 y solo tenía 10 minutos para hablar con él. Me dijo, regrese el viernes. Y ese día en la mañana me entero de que está de viaje y que la cita pactada no iba a ser. Así que sí, extraño haber tenido más momentos para discutir las grandes decisiones económicas con el presidente.
Después de dejar el cargo, Franke saca todo lo que tenía guardado en contra de Castillo y sus asesores. ¿Crees que los asesores del presidente deberían ser cambiados dado a los recientes acontecimientos? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las palabras del exministro? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.